¿Cómo sabemos en qué momento necesitamos hacer el cambio de balatas? La balata tiene la pasta y esta con el uso normal se va desgastando. Entonces llega un momento en que la pasta se va a ir adelgazando y se tiene que cambiar. Hay una medida del espesor mínima que debemos de cuidar aquí en la balata para hacer el cambio. Hay dos formas de saber en qué momento se debe cambiar la balata. Una es midiendo el espesor de la pasta y cuando ya llegó al mínimo es momento de cambiarla. Y la otra forma es revisar el nivel aquí en el depósito de la bomba. Con el desgaste de las balatas, el nivel del aceite va a ir bajando aquí en el depósito. Cuando haces el cambio de las 4 balatas nuevas, tienes que revisar aquí el nivel y dejarlo al máximo. Entonces con el desgaste normal de la balata, poco a poco va a ir reduciendo. Y eso es completamente normal. Claro que hay que tener en cuenta que tiene que ser únicamente con el desgaste de la balata. No debe haber ninguna fuga, ninguna pérdida de líquido en el sistema de frenos. Yo por lo regular casi nunca tomo de referencia la reducción del líquido aquí en el depósito. Porque si bien es una referencia la reducción del líquido aquí en el depósito, para mí no hay como ir y medir directamente el espesor de la pasta de la balata. Aquí en las balatas traseras para el cambio el espesor mínimo es de 1.5 milímetros, ese es el recomendable. Por debajo de 1.5 milímetros ya está fuera del desgaste, por arriba de 1.5 milímetros todavía está bien. Y la medida del espesor se toma únicamente de la pura pasta, no se toma en cuenta la parte de fierro. Voy a tomar la medida del espesor de las dos balatas. Ahorita lo hice en la balata de atrás y el espesor es de 4.7 milímetros. La balata de adelante trae un espesor de 4.4 milímetros. Hay una diferencia de desgaste entre las dos balatas de más o menos 3 milímetros, pero está bien, es completamente normal. Aquí lo importante es revisar que el desgaste en la pasta de las balatas sea lo más uniforme que se pueda en las dos balatas. Y también hay que cuidar que el desgaste no sea excesivo. Nunca hay que llevar la balata al desgaste máximo y menos que se acabe completamente la pasta, porque pues eso a final de cuenta por temas de seguridad, de frenado, además de que si dejas que la pasta de la balata se acabe completamente va a empezar a haber roce, desgaste de metal con metal. El desgaste en el metal de la balata no hay tanto problema, cambias por unas nuevas y asunto arreglado. El problema es aquí en el tambor, porque dependiendo del daño vas a poder rectificar y rescatar el tambor o de plano ya no te van a servir y vas a tener que cambiar los tambores completamente nuevos. Por eso es importante revisar de vez en cuando el espesor de la pasta de la balata. Además de eso, también sirve para revisar todo el mecanismo aquí del tambor, todo el mecanismo de freno, los muelles, los ajustadores, ver que la pasta de la balata no esté rayada, los cubrepolvo de los cilindros para ver que no estén rotos, que no haya fuga de líquido. Igual los tambores para ver el desgaste, que no esté rayado. Revisar el diámetro, la medida interna del tambor. Es importante también revisar el desgaste, la medida interna de los tambores, porque estos también tienen una medida mínima que ya pasando de eso se tienen que cambiar. Y además de eso, para mantener bien limpio todo el mecanismo, todo ese polvo de las balatas que se va desprendiendo se queda aquí pegado. Entonces es importante de vez en cuando darle una buena limpiada para quitar todo ese polvo. Quedamos que la medida mínima de la pasta es de 1.5 milímetros. En mi caso todavía anda muy bien, trae 4.2 milímetros de espesor. Las balatas todavía van a durar un buen rato, traen más del doble del espesor recomendado.
Ya le di una buena lavadita, igual aprovecho para revisar los cilindros que no estén fugando nada de líquido. Aquí en los frenos de adelante igual hay que revisar el espesor de la pasta de la balata y también el espesor del disco. La balata de afuera, aquí de la cara donde hace contacto con el disco se ve bien, es el desgaste normal. Y la de adentro sí tiene aquí como una raya. Entonces ahorita lo que voy a hacer es medir el espesor y también voy a lijar la balata para eliminarle esta rayita que trae aquí. La pasta de las balatas delanteras como mínimo debe traer 2 milímetros de espesor. 3.1 milímetros de espesor. 3.1. 3.2. 3.1. Las dos balatas andan bien, todavía traen aproximadamente 1.1, 1.2 milímetros de espesor en la pasta para el desgaste mínimo. El disco trae un espesor de 22.2 milímetros. Para este modelo el espesor mínimo es de 20 milímetros, o sea que todavía trae aproximadamente 2.2 milímetros por arriba del espesor mínimo. Todavía el disco está bien. Para saber cuándo cambiar las balatas no hay como medir el espesor de la pasta. Igual se puede tomar de referencia qué tanto disminuye el líquido en el depósito de la bomba, pero para estar así al 100% seguros no hay como medir el espesor de la pasta de la balata. Igual cuando se necesita cambiar el disco o los tambores, pues también se debe tomar la medida, en este caso el espesor o del tambor el diámetro interno y así ya sabemos si se deben cambiar o no. Ya saben, cualquier duda, pregunta, sugerencia, saludos en los comentarios. Ahí nos vemos en el siguiente video.